Abrimos el telón. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión del programa Didascalia, organizado por la Biblioteca Regional de Murcia. Soy Esperanza Clares, actriz y directora de producción de Alquibla Teatro, y he sido invitada para haceros la presentación y el preámbulo de la obra que vais a poder visionar a partir de hoy, Orestíada, de Esquilo, en versión de Carlos Trías y dirección escénica de Mario Gas. Esta Orestíada fue estrenada el 5 de agosto de 2004 en el Festival Sagunta Escena y coproducida por dicho festival junto con el GREC de Barcelona y el Festival de Teatro Clásico de Mérida, donde se presentó posteriormente con un extraordinario reparto de 10 actores y actrices que interpretan a 40 personajes y cuyos nombres omito para no extenderme, puesto que lo vais a poder leer en los créditos del vídeo. Su autor, Esquilo, del 525 a.C., es, junto con Sófocles y Eurípides, uno de los tres grandes dramaturgos de la Grecia antigua, y su Orestíada es la única trilogía que se conserva de esta época. Para entender su argumento es necesario recordar los hechos anteriores que dan lugar a la misma. A saber, antes de partir a la guerra de Troya, Agamenón, el rey de los Atridas, obtuvo las peores noticias del oráculo que le indicaban que solo el sacrificio de su hija Ifigenia conseguiría que los vientos fueran favorables y facilitasen la navegación hacia Troya. Y obedeciendo a los dioses, cual Abraham del Antiguo Testamento, dispuso el sacrificio de su hija, pero esta vez no hubo ningún dios que, habiéndolo puesto a prueba, lo detuviera y el sacrificio fue consumado. La esposa de Agamenón, Clitemnestra, lloró, suplicó y odió a su esposo por tan terrible acción. Agamenón partió a Troya y poco tiempo después su pariente Egisto sedujo a Clitemnestra y ambos compartieron palacio, lecho y deseo de venganza. La primera por la muerte de su hija y el segundo por deseo de finalizar odios familiares antiguos. Os invito a que consultéis el mito de los Atridas y conozcáis a fondo esta historia que, vamos, seguro deja en mantillas el más enrevesado argumento de cualquier culebrón televisivo. Mientras tanto, Electra, hija de Agamenón y Clitemnestra, odia a su madre por unirse a Egisto y es incapaz de entender sus argumentos de madre e incapaz de justificar el odio que ésta siente hacia el rey. Y a partir de aquí se inicia la Orestíada, que está dividida en las tres partes que antes os mencioné. La primera parte, Agamenón, comienza con el asesinato de Agamenón a manos de Clitemnestra y Egisto tras su regreso victorioso de Troya. La segunda parte, las Coéforas, cuenta la venganza de Orestes y Electra. Electra, tras años sin ver a su hermano Orestes, lo hace a su regreso partícipe de la historia y enciende también su odio hacia su madre, instigándolo para que muera a sus manos, al igual que Egisto. Orestes cumple la venganza, a pesar de que las Erinias, que son las diosas encargadas de vengar los crímenes cometidos por los mortales, le advierten que el matricidio es el peor crimen que se pueda cometer y conlleva su eterna persecución, vamos, lo que ahora llamaríamos la mala conciencia, los remordimientos. Pero frente a la desaprobación de las Erinias se encuentra la aprobación del dios Apolo, que entiende que el acto es una justa venganza al rey. Y por último, la tercera parte, las Euménides, relatan el juicio a Orestes. Las Euménides son las propias Erinias transformadas ahora por el dios Apolo y Atenea en diosas benevolentes. Tendríamos así una estructura similar a la de cualquier juicio, en el que Apolo representaría el papel del abogado defensor, las Erinias el fiscal acusador y Atenea la jueza. Orestes resulta absuelto de sus cargos,
Pero el motor de este juicio, el matricidio, permite un cara a cara entre la ley divina, que exige venganza, y la ley humana, que exige procesos judiciales. Los clásicos griegos cuentan en su estructura escénica, además de con actores individuales, con otras dos piezas fundamentales que son el coro y el corifeo. Son muchas las funciones del coro. Algunas de ellas son los encargados de las plegarias, ofrendas, los cantos de acción de gracias. Son mediadores entre la escena y el público, porque son narradores de los acontecimientos que están por venir, anuncian peligros y desgracias y además escénicamente forman una parte fundamental de la puesta en escena. Y el corifeo, que es la persona que dirige el coro, y en algunas ocasiones también puede participar en el diálogo con esos personajes individuales. Como cualquier clásico, y a pesar del desafío que ello supone, es conveniente su versión o adaptación para hacerlo pues, más comprensible, más asequible, tanto en lo que respecta al texto en sí como a la forma de mostrarlo al público actual. Y eso es lo que disfrutaremos en esta Orestiada. Pues dicho esto, dejo a un lado esta puesta en escena que en breve vais a poder disfrutar en vuestras pantallas y me voy a centrar en mi experiencia como actriz para desvelaros algunos secretos acerca de mi trabajo a partir de unos personajes trágicos concretos. Desde mi labor interpretativa tengo la capacidad de analizar los textos dramáticos desde la profundidad y la competencia de quien le corresponde vivir de forma real y sincera las vidas de los personajes contenidos en ellos. Los actores y actrices no solemos explicar nuestros procesos de trabajo porque en realidad el espectador no necesita participar de ellos, sino experimentar la emoción del resultado. Así que la visión de las mujeres trágicas a las que ahora haré referencia pues resultará tal vez inusual y confío en que también interesante. Yo conozco de oídas a muchas de esas mujeres trágicas, pues por haber leído los textos teatrales que contienen sus historias, Antígona, Medea, Fedra, pero solo puedo decir que conozco personal e íntimamente a la Electra de Sófocles, Lady Macbeth del Macbeth de Shakespeare y Raimunda de La Malquerida de Jacinto Benavente. En las tres centraré mi atención en este preámbulo al visionado de Orestiada con la intención de que podáis entender la maravillosa dificultad que para una actriz supone mirar a través de los ojos de cualquiera de estos personajes. Las conozco íntimamente porque tuve la inmensa suerte de que me prestaran sus vidas para que yo las viviera por ellas y todas dejaron en mí una huella sin duda imborrable. Interpretar no es otra cosa que vivir real y sinceramente una vida ajena en el aquí y ahora de cada representación. El objetivo último de cualquier actor o actriz no es otro que el de lograr la verdad escénica, esa piedra filosofal que consigue hacer sentir al espectador que lo que ocurre en el escenario es real y por ello motor y transmisor de emociones. Hablamos de una realidad ficcional, pero no de una mentira. Y no hablamos de mentira porque los sentimientos no pueden interpretarse, sino vivirse. La respiración agitada que acompaña al miedo, a la sorpresa o a la ira, el llanto que explota, la tristeza extrema o la risa que acompañan a la alegría, no pueden fingirse, deben ser consecuencia de un proceso de asimilación de la verdad escénica, un dejarse arrastrar por la situación para hacer fluir la emoción,
una vivencia sincera, de verdad. Y a partir de esta premisa y una vez estudiada la obra y a su autor, cada personaje que me dispongo a vivir sigue para mí un proceso concreto de conocimiento de su vida y de reconocimiento en la mía, porque no dejo de ser yo quien con mi cuerpo y con mi voz le voy a dar vida. Y para ello es necesario que me respondan a 5 preguntas básicas. La primera, ¿quién es? Necesito conocer los máximos detalles de su vida, su personalidad, extrayéndolos del texto, reconstruyéndolos o suponiéndolos a partir de él. La segunda, ¿dónde? ¿Dónde se ubica la acción? El espacio físico general, el país, la ciudad, la región y también el particular, el lugar concreto del desarrollo de la acción. La tercera pregunta es ¿cuándo? Y responde tanto a la época como al periodo de tiempo en el que se desarrolla la acción de la obra. La cuarta pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es? Y concretamos con esta pregunta el campo de lo visible, el que afecta directamente a la percepción del espectador, cómo habla el personaje, cómo camina, cómo ríe, cómo mueve sus manos, cómo viste, cómo expresa con su cuerpo. Y la quinta, el qué o por qué. Con esta pregunta conformamos un campo invisible para el espectador, pero necesario, el más necesario para el actor, porque corresponde al conflicto del personaje, a la lucha entre el deseo por conseguir algo y los obstáculos que se lo impiden y contra los que está dispuesto a enfrentarse. Pues dicho esto, comenzaré analizando a Electra, Lady Macbeth y Raimunda desde el campo de lo invisible, desde su porqué, a partir de su quién, dejando que sean ustedes, los espectadores, los que descubran sobre la escena el dónde, y el cuándo y el cómo de estas mujeres trágicas. Voy a comenzar por Electra, a quien interpreté en el año 2006 en versión de Diana de Paco. Siempre he dicho que este ha sido el personaje que más me ha enseñado como actriz, por ser precisamente el que más trabajo me ha costado interpretar. Veamos, Electra adora a su padre y justifica el asesinato de su hermana Ifigenia. Por el contrario, odia a su madre, que sufriendo el desgarrado dolor de cualquier mujer que pierde a su hija es incapaz de encontrar justificación en dicho asesinato y jura venganza. Como madre que soy y que era en el momento de interpretar a Electra, me resultaba absolutamente imposible no ponerme de parte de Clitemnestra y por lo tanto en contra de Electra, porque ninguna orden divina podía anteponer para mí la muerte de mi hija a la victoria de un ejército. No sentía ninguna empatía con el personaje que esta vez me tocaba interpretar y eso era algo que sin duda tenía que solucionar. Porque como en todos los personajes a los que me enfrento, necesitaba realizar el mismo recorrido, conocerla, entenderla y defenderla para poder vivirla. Y me dispuse a ello analizando de nuevo los argumentos de Electra en defensa de su padre. Agamenón cumplió con su obligación de gobernante y acató el deseo de los dioses en beneficio de todo su ejército, de todo su pueblo, al que como rey que era se debía plenamente. No vaciló a la hora de ejecutar él mismo a su hija, a pesar del inmenso dolor que como padre le suponía sacrificar aquello que más quería. El rey necesitaba en ese momento compartir ese dolor y esa obligación con su esposa, pero ésta no supo escuchar ni entender sus razones de rey, atendiendo solo a las razones de madre. El rey
partió a Troya con el corazón roto, sabiendo que el triunfo de esa batalla había costado la vida de su hija. Esos eran los argumentos de Electra, y esos fueron los míos a partir de ese momento. Ya podía mirar a través de sus ojos con la seguridad de poder defenderla y de disfrutar viviéndola. Y a partir de ese momento pude vivir con convicción el momento de recriminarle a Clitemnestra el asesinato de Agamenón, diciendo: la justicia dices que te acompañó. ¿Qué justicia fue la que obligó a mi padre a sacrificar lo que más quería en beneficio de todo un pueblo? Los griegos eran el otro tributo que se pedía al rey, y él, tras debatirse atormentado por un mar de dudas, escogió el camino más doloroso para él, pero menos severo para su pueblo, como es obligación de todo buen gobernante. No eres capaz de entender eso. ¿Qué hiciste tú entonces? ¿Acompañar en su dolor a tu esposo? ¿Arroparle con tus brazos para que el recuerdo de los gritos de su hija no le rasgaran el alma atormentada por tan grave decisión? Cuando mi padre marchó a Troya, tú buscaste el calor de otro pecho y encontraste a Egisto, el valiente Egisto, el único hombre que no se atrevió a marchar a Troya, el hijo de Tiestes, enemigo de nuestra familia. No me digas que no sabías entonces, cuando le ofreciste impúdica tu cama, que Egisto solo buscaba vengar los crímenes de sus antepasados en el rey Atrida, mi padre, movido por la envidia y el rencor. He ahí a Electra. Pasemos ahora a la segunda mujer trágica y conozcamos el quién y el porqué de Lady Macbeth, a quien me enfrenté en 2016 en traducción de Ángel Luis Pujante. Con Lady Macbeth aplaudimos una vez más a Shakespeare por proporcionarle a la mujer un espacio para la queja, para la lucha y la rebelión contra las leyes masculinas preestablecidas. Como idea general, el personaje de Lady Macbeth, como el del propio Macbeth, nos permite adentrarnos en el interior de cada uno de nosotros para analizar hasta dónde seríamos capaces de llegar por ambición de poder. Desde el primer encuentro con Lady Macbeth decidimos, hablo en plural porque evidentemente todas las conclusiones siguientes no responden a una decisión individual, sino a un principio dramatúrgico que sitúe a los personajes en un mismo contexto. Decidimos, alejarnos de la lectura tradicional de una Eva generadora del mal para adoptar una lectura contemporánea que la define como una ambiciosa mujer en un mundo de hombres que ansía el poder que le es negado a su sexo. Interpretativamente hablando, eso le otorga seguridad, carácter, valentía y un cierto grado de ansiada masculinidad. Nos surgían algunas dudas respecto a si tuvo o no hijos con Macbeth, aunque parece claro que ella sí fue madre. En un momento dice: yo he dado el pecho y sé lo dulce que es amar al niño que amamantas. A pesar de que no se hace ninguna referencia más en ese sentido. Podíamos entender entonces que fuese un hijo fruto de una relación anterior, y eso nos permitía dar un sentido brutal al fragmento que le dice a su esposo, increpándolo. Cuando estaba sonriéndome, habría podido arrancarle mi pezón de sus encías y estrellarlo contra el suelo si lo hubiese jurado como tú has jurado esto. Del mismo modo nos permitía reforzar su constante referencia a la falta de vigor, valentía y virilidad de su esposo. ¿Temes ser el mismo en acción y valentía que el que eres en deseo?
Quieres conseguir lo que estimas, ornamento de la vida, y en tu propia estimación vivir como un cobarde, poniendo el no me atrevo al servicio del quiero. Cuando te atrevías, eras un buen hombre. Y ser más de lo que eras te hacía ser mucho más hombre. Entonces no ajustaban el tiempo y el lugar, mas tú querías concertarlos. Ahora se presentan y la ocasión te acobarda. Aparentemente el conflicto de la Lady comienza en el momento en el que recibe la noticia de las predicciones de futuro realizadas a su esposo por las hermanas fatídicas. La posibilidad de ser nombrado rey precipita de forma violenta en Lady Macbeth ese conflicto. Y ahí surgía un problema. Sin tiempo para el desarrollo, debía conseguir que entrara en un grado obsesivo de deseo de poder que la llevara a concluir que el asesinato del rey Duncan debía ser inminente. Esa falta de tiempo suponía un gran problema interpretativo, por lo que la única opción entonces era considerar que psicológicamente se encontraba al límite de la locura ya antes de aparecer en escena. Supusimos para ello que en Lady Macbeth el ansia de poder era su motor de vida y que el reconocimiento de la inminente posibilidad de conseguirlo la situaba en esa frágil línea que separa cordura de locura y que solo podía sublimar instigando a Macbeth al asesinato de Duncan. Debía mostrar, además, la terrible frustración de la Lady por ser mujer y por ello desautorizada para ejecutar ella misma los actos a los que incitaba. Llegaba a rechazar su condición femenina hasta el punto de implorar a las fuerzas del mal que le fuese arrancado todo atributo femenino. Venid a mis pechos de mujer y cambiad mi leche en hiel, espíritus del crimen, donde quiera que sirváis a la maldad en vuestra forma invisible. El desencadenante de su rotunda locura, la que le lleva al suicidio, surge en el momento en el que pierde la capacidad de guiar a su esposo en ese recorrido sangriento, en el momento en el que Macbeth decide por sí mismo iniciar la imparable cadena de asesinatos de todos aquellos que pueden obstaculizar su permanencia en el trono. El momento en el que comienza la propia locura de Macbeth. Ese es también el único momento de debilidad de Lady Macbeth y por tanto mi única posibilidad de conseguir que el espectador empatizara en alguna medida con el personaje. Y finalizaremos este recorrido interpretativo con la última de nuestras mujeres trágicas, la Raimunda de la Malquerida, escrita por Benavente, que interpreté en 2014 en versión de Alba Saura y cuyo porqué compartí desde el primer momento empatizando y sufriendo con ella el proceso de dolor y locura al que se vería sometida. Esta es la historia. La Raimunda queda viuda con una hija pequeña, Acacia, y se casa en segundas nupcias con Esteban. Cuando Acacia crece es pretendida por su primo Norberto y de la noche a la mañana esta relación es rota de forma brusca por el muchacho sin dar explicaciones. Poco tiempo después se conciertan las bodas de la joven con otro muchacho del pueblo, Faustino, hijo del tío Eusebio, familia de buena posición. Y el día de la pedida oficial de mano, el joven es asesinado en el camino de regreso a su casa. Y todo el pueblo incrimina a Norberto, justificando y pensando que el motivo del asesinato ha sido el crimen pasional. A partir de este momento, una coplilla popular y la confesión del propio Norberto a su tía Raimunda, confirmando que fue obligado
a romper con Acacia con amenazas de muerte, desata una cadena de sospechas y temores que desembocan en tragedia. La que quiera a la del soto tiene pena de la vida. Por quererla quien la quiere, le dicen la malquerida. Raimunda descubre que su marido, Esteban, ha estado enamorado desde siempre de su hija Acacia hasta el punto de deshacerse de forma indirecta a través de un fiel criado suyo, el Rubio, deshacerse de sus pretendientes. Desde el momento en que Raimunda reconoce este hecho, comienza un proceso de sufrimiento infinito que le lleva a tomar las riendas de la situación como mujer fuerte que es, al mismo tiempo que las ideas se arrebatan en su cabeza buscando justificaciones, culpabilidades, soluciones que pasen por acallar los murmullos de la gente del pueblo, salvaguardar la honra de su hija y perdonar incluso la falta de su marido para que todo vuelva a la normalidad. Todas ellas, para mí, perfectamente justificables, aunque no necesariamente compartidas, pero justificables sí dentro de ese arrebatado sufrimiento y eso, el compartirlas, es lo que me facilitaba desde ese momento su vivencia escénica. En este proceso de dolor y locura, Raimunda increpa a Acacia, culpándola de haber provocado el amor de Esteban. ¿Por qué no le has llamado nunca padre? ¿Por qué? Él no ha podido mirarte como hija porque tú no lo has sido nunca para él. Al mismo tiempo se enfrenta a su marido en defensa de su hija. Para guardarla me basto yo sola contra ti, contra todos los asesinos que tú pagues. Mi hija, no sabías que era mi hija. Aquí la tienes, mi hija, la malquerida. Pero aquí estoy yo para guardarla de ti. Y hazte cuenta que vive su padre. Y para partirte el corazón si quisieras llegarte a ella. Sin embargo, no acusa públicamente a su marido ni lo delata a las autoridades, a pesar de que él, llorando cobardemente, se lo pide y le dice con absoluta entereza: entregarte a la justicia para arruinar esta casa, para que la honra de mi hija anduvieran dichos de unos y otros. Para ti no tenía que haber habido más justicia que yo. No llores. No escondas la cara, que tienes que levantarla como yo cuando vengan a preguntarnos. Que no se vea el humo aunque se arda la casa. Pero su verdadera locura, el culmen trágico que le lleva a la muerte, es el descubrimiento al final de la obra de que su hija Acacia también ha estado siempre enamorada de Esteban. Ya estáis descubiertos. Más vale así. Ya no podrá pesar sobre mí una muerte. ¡Que vengan todos! Aquí, acudir toda la gente. Prender al asesino y a esa mala mujer que no es hija mía. Fueron 3 experiencias maravillosas y un auténtico privilegio poder conocer, entender, defender y sobre todo vivir a estas 3 grandes mujeres. Pero ahora dispongámonos a seguir con la tragedia, esta vez con Orestíada, desde la versión de Carlos Trías y la visión escénica de Mario Gas. Disfrútenlo.